Hoy regresé una vez más a esa vieja vecindad. Ya perdí la cuenta de cuántas veces lo he hecho. Cada visita es una mezcla de costumbre, resignación y algo que se parece al cariño, aunque me cuesta admitirlo. Siempre llego con la misma esperanza en el rostro. Que alguien, solo uno de ellos, haya reunido el valor para pagar lo que debe. Pero no. Nadie lo hace. Nunca. Recorro el pasillo con pasos pesados. Cada ladrillo del suelo parece una burla al peso que cargo en la espalda. Ahí está el portón de la derecha. Toco. Nadie responde. Otra vez. Don Ramón seguramente se escondió, como acostumbra. La puerta de la señora Florinda tiene flores marchitas. Ni para eso tienen cuidado. Kiko juega con una pelota vieja, golpeándola contra las paredes desconchadas, sin mirarme siquiera. El chavo sale de su barril y me sonríe. Señor Barriga. Grita con esa vocecita chillona que debería enternecerme, pero hoy solo me recuerda lo ridículo de todo esto. Hola, chavito. Le respondo con una media sonrisa forzada. Es curioso. Aunque no me paguen, aunque me empujen, me insulten o me ignoren, regreso. Siempre regreso. Porque en esta vecindad dejé más que tiempo. Dejé pedazos de mí. De mi paciencia, de mi dignidad. Y, sin embargo, lo más doloroso es que ellos nunca lo notaron. Nunca vieron el esfuerzo, el sacrificio, los días en los que vendí mi descanso por sostener esta miseria que todos llaman hogar. Hoy fue peor que de costumbre. ¿Y la renta, don Ramón? Le pregunté al hombre que se ocultaba detrás de la cortina mugrosa. ¿Qué renta ni qué 8 cuartos? No tengo ni para el desayuno de la Chilindrina, ¿cree que voy a tener para pagarle a usted? No hubo insulto, ni golpe, ni risa esta vez. Solo silencio. Y ese silencio me quebró. Me dolió más que una bofetada. Doña Florinda me ignoró, se encerró con llave. Ni una palabra. Ni un buenas tardes. Me senté en el patio, mirando el barril. El sol pegaba con fuerza, pero dentro de mí solo había frío. Pensé en ñoño. En lo que he hecho para darle una buena vida. En lo que he tenido que soportar. Él siempre me ve como un héroe. Como un gigante. Pero ¿qué clase de gigante se deja humillar día tras día por gente que ni siquiera valora su presencia? Salí de la vecindad sin despedirme. No soportaba un minuto más ahí. Ni un solo segundo. Subí a mi coche, con las manos temblorosas sobre el volante. Respiré hondo. Mis ojos se humedecieron, aunque me juré 1000 veces que no lloraría. Pero lo hice. Como un niño. Como un cobarde. Ya nadie me respeta. Ya nadie me necesita. Repetí esas palabras una y otra vez mientras conducía por las avenidas del centro. Era como si cada semáforo me juzgara, como si cada peatón supiera que estaba roto. Estaba harto. De todos. De todo. Fue entonces cuando la vi. Aquella puerta negra, discreta, casi oculta entre los negocios cerrados de la calle Donceles. No sé por qué, pero me atrajo. Como si me llamara. Tenía un símbolo grabado. Una balanza rota. Y debajo, una palabra escrita en letras doradas. Equilibrio. Toqué. Nadie respondió. Iba a irme, pero antes de dar el paso, la puerta se abrió sola. Un hombre de traje, alto, sin expresión en el rostro, me observó. Lo estábamos esperando, señor Barriga. Dijo con voz seca. No supe qué responder. Me llevó por un pasillo oscuro, decorado con cuadros de empresarios antiguos, hombres serios, con miradas frías y autoritarias. Bajamos unas escaleras que crujían con cada paso. Todo era gris. Muerto. Llegamos a una sala circular. En el centro, una mesa. Alrededor, 7 hombres vestidos con trajes oscuros. No decían nada. Solo me miraban. En la mesa, había un contrato. Papel viejo, amarillento. Pluma de tinta roja. ¿Qué es esto? Pregunté con voz débil. Uno de ellos habló. Su voz era calmada, pero sin alma. El fin de tu dolor. El principio de tu verdadero lugar en este mundo. Ya no más desprecios. Ya no más humillaciones. Aquí, tú vales. Me quedé en silencio. Ellos sabían. Todo. Sabían lo de la vecindad. Lo de mi soledad. Lo de mi ira reprimida. Sentí un nudo en el estómago. Me ofrecieron un trago oscuro. Lo bebí sin pensarlo. Era amargo. Pero tenía algo cálido. Algo adictivo.
¿Qué tengo que hacer? Uno de los hombres me entregó un libro. Era pesado, con páginas de cuero y símbolos que jamás había visto. Obedecer. Aprender. Sacrificar. No entendí del todo. Pero acepté. No sé por qué lo hice. Tal vez fue el dolor. Tal vez fue la sed de respeto. O tal vez. Ya no era yo. Y así comenzó todo. Mi transformación. Mi condena. Pero esa noche, cuando regresé a casa, ñoño me recibió con una sonrisa. Estaba viendo caricaturas, comiendo palomitas. Me abrazó sin saber que su padre ya no era el mismo. Que algo dentro de mí se había roto para siempre. Y aunque le sonreí, aunque le dije que todo estaba bien, ya nada lo estaba. Ni volvería a estarlo. Los días siguientes fueron una sombra que se estiraba y me envolvía. Desde aquella noche, cada momento parecía teñido de ceniza. El aire en casa ya no tenía el olor dulce del cereal que ñoño solía comer frente a la televisión. Aunque él seguía ahí, mirándome con los mismos ojos de siempre, algo en mí había cambiado. El abrazo de mi hijo ya no me calentaba el corazón. Solo me recordaba lo débil que era. Lo débil que me había vuelto. Volví al lugar. A ese sitio oculto tras la puerta negra. Cada noche, como si un impulso desconocido me guiara. No necesitaba invitación. La puerta se abría sola, y los hombres me esperaban en silencio. Nunca decían sus nombres. Solo me llamaban el nuevo equilibrio. En el centro de la sala, la misma mesa. Ahora tenía un mantel rojo. En ella, nuevos contratos, nuevas lecciones, y un viejo televisor que mostraba imágenes de cámaras ocultas. Reconocí de inmediato los rostros. Don Ramón, doña Florinda, el Chavo, todos ellos. Mi vecindad, mi dolor, proyectado como una burla frente a mí. Observa. Dijo uno de ellos. Mira cómo se ríen de ti cuando das la espalda. Escucha cómo te insultan cuando cierras la puerta. Y lo vi. Lo escuché. Don Ramón burlándose. Ese gordo inútil solo viene a molestar. Ni que valiera algo. Doña Florinda riéndose con desprecio, llamándome banco con patas. Kiko diciendo que mi hijo era una bola de manteca igual que yo. Y el Chavo. El Chavo imitando mi voz, rodando por el suelo fingiendo ser yo, mientras los demás reían. Fue como si algo me desgarrara el pecho. Esto no es nuevo. Dijo otro hombre, de voz profunda. Solo lo ignoraste por debilidad. Apreté los puños. Mi mandíbula temblaba. No por miedo, sino por furia. Sacrificar. Esa palabra volvió a sonar en mi cabeza. Como un eco suave al principio, pero que se transformaba en un rugido violento. Ellos me decían que ese dolor era necesario. Que todo empresario de verdad debía pasar por el fuego. Que el equilibrio se lograba cortando la raíz de la humillación. Me dieron una caja negra. Dentro, una lista. Primero el desprecio. Luego el juicio. Después, el orden. Doña Clotilde. Chilindrina. Don Ramón. Florinda. Kiko. El Chavo. Uno por uno. Nombres escritos con tinta roja. Me dijeron que eran símbolos del desorden. De lo que nunca me respetó. Debes restaurar el balance. ¿Balance? Pregunté, con voz temblorosa. La vida te ha fallado, señor Barriga. Es hora de que devuelvas el favor. Al principio me resistí. Pensé en lo absurdo que era todo. Pero luego recordé las veces que me cerraron la puerta en la cara, las veces que tropecé por un golpe del Chavo, las veces que escuché las risas mientras me marchaba con los bolsillos vacíos. Y algo dentro de mí, algo oscuro, sonrió. Esa noche soñé con fuego. Con la vecindad ardiendo. Con las puertas cerradas y las ventanas gritando. Soñé con los rostros de todos. Derretidos. Llorando. Implorando. Y yo. De pie en medio de las llamas, con la balanza en las manos. Al despertar, ñoño estaba a mi lado. Dormido en el sillón, con un cuaderno de dibujos. Había dibujado a los de la vecindad. Con colores brillantes. Con sonrisas. Me dolió ver su inocencia. Me dolió tanto que lloré. Pero no frente a él. Me encerré en el baño. Grité en silencio. ¿Qué estoy haciendo? Me pregunté. Pero la voz dentro de mí respondió. Lo que siempre debiste hacer. La semana siguiente regresé a la vecindad. No a cobrar la renta. No esta vez. Fui a mirar. A estudiar.
A escuchar. A recordar cada herida. Doña Clotilde se asomó por la ventana con esa sonrisa rota. Señor Barriga. ¿Qué milagro? Ninguno, doña Clotilde. Le respondí. Solo pasaba por aquí. ¿No viene a cobrar? No. Ya no es necesario. Me miró extrañada. Pero no dijo más. Don Ramón fumaba bajo la escalera. Me lanzó una mirada condescendiente. Como si yo no existiera. La Chilindrina lanzaba piedras al barril del Chavo. Kiko reía. Todos vivían como si no debieran nada. Como si yo fuera un decorado más de sus vidas. Ya no era parte de ellos. Nunca lo fui. Esa noche, volví a la Puerta Negra. Me entregaron una vela. Una túnica. Y un cuchillo con el mango de madera tallada. El primer paso será pronto. Dijo el hombre sin nombre. La noche del eclipse. Y esa noche llegó. Más rápido de lo que imaginaba. Me vi al espejo. Ya no era yo. Mi rostro seguía siendo el mismo, pero mis ojos estaban vacíos. Como los de ellos. Como los de los que ya han elegido su destino. Tomé la lista. La vela. El cuchillo. Me persigné, aunque ya no sabía si alguien me escuchaba allá arriba. Salí de casa, dejando a Ñoño dormido. Su respiración tranquila era lo último humano que me quedaba. Y así comenzó la caída. Una caída que no tiene regreso. La noche del eclipse fue más oscura que cualquier otra que haya vivido. No era solo el cielo lo que se apagaba. Era también mi alma. Caminé hasta la vecindad con la túnica oculta bajo mi abrigo. La caja negra pesaba en mis manos como si dentro llevara el corazón que ya no sentía. A cada paso, el mundo parecía más ajeno. Las farolas parpadeaban, las sombras se movían con vida propia, y mi respiración era lo único que rompía el silencio. Nadie en la calle. Nadie en mi mente. Solo la voz de aquella secta repitiendo. Restaurar el equilibrio. Castigar la burla. Redimir el peso. El portón de la vecindad crujió al abrirse. No tuve que forzarlo. Como si el lugar ya supiera que venía. Don Ramón fue el primero. Estaba dormido en su camastro. El cuarto olía a cigarro viejo y tristeza. En una repisa había una foto suya con la Chilindrina cuando era más pequeña. Sonreían. Era la primera vez que notaba que él también sufría. Que su pobreza no era pereza, sino lucha. Me acerqué. Dudé. Mi mano tembló. Pero entonces, como una visión, recordé sus palabras. Gordo metiche. Y el cuchillo cayó. No gritó. Solo abrió los ojos un instante, como si por fin comprendiera algo. Como si al final de todo, lo entendiera. Demasiado tarde. La sangre se extendió por las sábanas como un río espeso. Salí sin mirar atrás. La Chilindrina fue la siguiente. Jugaba con un rompecabezas de cartón. Me miró con sorpresa y dijo. ¿Usted aquí a estas horas? No respondí. ¿No me va a decir nada? Sí. Lo siento. Ni siquiera corrió. Solo preguntó. ¿Por qué? ¿Qué podía decirle? Que su padre me odiaba. Que yo era una burla. Que la vida me había quebrado y ya no podía contener la oscuridad. Que alguien me dijo que el equilibrio solo se lograba con sangre. El cuchillo cayó otra vez. Después. Fue doña Clotilde. La bruja del 71. Siempre sola. Siempre esperando un amor que nunca llegó. Su casa estaba llena de fotos antiguas, flores secas, un reloj sin pilas. Me ofreció té. Hace frío. Me dijo. Sí. Mucho. Se sentó frente a mí. Le temblaban las manos. Me miró con ternura. ¿Le pasa algo, señor Barriga? Sí. Muchas cosas. A veces uno guarda tanto dolor. Que acaba estallando. Ella lo supo. En ese momento, lo supo. Y no gritó cuando lo hice. Solo me miró a los ojos, como si me perdonara antes de morir. Eso fue peor que cualquier resistencia. Salí al patio tambaleándome. Mis manos estaban empapadas. Mi pecho dolía. Mi garganta estaba cerrada por el llanto. Pero no podía parar. No ahora. No tan cerca del final. Kiko apareció. Tenía una linterna y buscaba a su mamá. Mamá. ¿Dónde estás? Me da miedo la oscuridad. Me acerqué a él desde la sombra. Me miró. Y sonrió. Señor Barriga. ¿Ha visto a mi mamá? Asentí. ¿Dónde está? Muy cerca.
Y también muy lejos. ¿Eh? El golpe fue rápido. No pude usar el cuchillo. Solo mis manos. Solo mi furia. Solo mi necesidad de terminar con todo. Kiko fue un niño cruel, pero en ese momento, al morir, solo era eso. Un niño. Me derrumbé sobre el suelo. Grité sin sonido. Lloré sin lágrimas. Una parte de mí pedía auxilio. Pero nadie podía ayudarme ya. Nadie. Solo quedaba uno. El chavo. Apareció de su barril. Me miró confundido. ¿Qué pasó, señor Barriga? ¿Por qué está todo oscuro? Me miró con sus ojos enormes, ingenuos, tristes. ¿Dónde está Kiko? Yo no respondí. ¿Y la Chilindrina? Caminó hacia el barril, pero lo detuve. No vayas ahí, chavito. ¿Por qué? Porque ya no hay juegos esta noche. ¿Está llorando, señor Barriga? Sí. Sí, chavo. Estoy llorando. Porque no deberías morir. Porque tú solo eras un niño pobre que jugaba a ser feliz en un mundo que nunca lo fue. Porque fuiste la chispa que iluminó mi rutina. Porque, en el fondo, te quise como a un hijo. Pero mis manos ya no eran mías. Y el cuchillo, tampoco. El chavo gritó. Y luego, no lo hizo más. La vecindad quedó en silencio. Un silencio que no era paz, sino muerte. Un eco sangriento. Me senté frente al barril vacío. Las paredes aún tenían marcas de manos pequeñas, risas que ya no existirán, juegos que nunca volverán. El eclipse terminó. Pero la oscuridad seguía dentro de mí. Regresé a casa. Ñoño dormía. Su pecho subía y bajaba con suavidad. A su lado, una carta que había escrito en la escuela. Decía: mi papá es fuerte. Mi papá me cuida. Mi papá es bueno. La leí una vez. Luego otra. Y otra. Y empecé a temblar. Porque sabía lo que vendría. Porque lo peor aún no había pasado. Volví a casa con los zapatos empapados de sangre seca, el cuerpo tembloroso y la mente rota en 1000 fragmentos. Cada paso por el pasillo que llevaba a la habitación de Ñoño era una daga que me cortaba por dentro. El eco de mis propias pisadas me perseguía como un reproche constante, como si cada ladrillo supiera lo que acababa de hacer. Asesiné a todos. Don Ramón. La Chilindrina. Doña Clotilde. Kiko. Doña Florinda. El chavo. Uno por uno. Con mis manos. Con mi furia. Con mi tristeza. Y sin embargo, aquí estaba. De pie frente a la puerta del cuarto de mi hijo. Mi único hijo. Mi reflejo, mi continuidad, mi única razón para seguir respirando cada mañana. Estaba dormido. Su pecho se movía con calma, inocente. Tenía una sonrisa leve en el rostro, como si estuviera soñando con una tarde de juegos en la vecindad que ya no existía. En su mesita de noche, la carta seguía ahí. La volví a leer por enésima vez. Mi papá es fuerte. Mi papá me cuida. Mi papá es bueno. Me senté a su lado. Lo observé durante lo que me parecieron horas. Pensé en todas las veces que lo abracé, en sus risas, en sus torpezas adorables, en sus dibujos infantiles. Pensé en cómo me decía papito con esa voz suave y pastosa. En cómo me defendía cuando Kiko se burlaba de mí. Él me amaba. De verdad. Y aún así, la secta me lo pidió. El último nombre no estaba escrito en la lista. Pero lo entendí al regresar de la vecindad. No hacía falta que me lo dijeran. El equilibrio total exigía el mayor de los sacrificios. El más injusto. El más cruel. Tomé el cuchillo. Lo deslicé con lentitud, sintiendo el peso como si llevara el alma de todos los que ya no vivían. Me arrodillé frente a la cama, cerré los ojos y recé. No por mí. No por redención. Eso ya no existía. Recé por Ñoño. Por su alma. Por su descanso. Me acerqué a su rostro. Sentí su aliento cálido. Su mundo era otro. Limpio. Feliz. Aún no sabía que todo estaba podrido. Pero, al abrir los ojos, él ya estaba despierto. Me miraba con ternura. Papá. Su voz era tan suave que me partió en dos. ¿Estás bien? Sí. Hijo. Le mentí. Solo vine a despedirme. ¿Te vas? Sí. Me abrazó. No quiero que te vayas. Yo tampoco, hijo. Pero ya no tengo lugar en este mundo. Lo destruí todo. Te quiero, papito. Me susurró.
Ese fue el momento exacto. La última grieta en lo que quedaba de mí. El punto final. Porque ya no quedaba nada después de eso. No quedaba retorno. Lo abracé tan fuerte como pude. Inhalé su olor una última vez. Y luego. El cuchillo cayó. El silencio fue eterno. Su cuerpecito se aflojó en mis brazos como una muñeca rota. Sus ojos se apagaron sin odio, sin miedo. Solo con confusión. ¿Por qué? Esa palabra me perseguirá por la eternidad. Caí de rodillas. Aullé como un animal herido. Golpeé el piso. Grité su nombre una y otra vez, hasta quedarme sin voz. La sangre corría por la alfombra, formando un charco que me atrapó las piernas como si el mismo infierno intentara arrastrarme. Lo maté. Lo maté todo. Las paredes comenzaron a temblar. Desde el fondo del pasillo escuché el murmullo de la secta. No los vi. No hacía falta. Estaban ahí. Siempre lo estuvieron. Eran parte de mí ahora. Parte de este nuevo equilibrio podrido que me habían prometido. Ya está hecho. Dijeron con voces que sonaban como cuchillas. ¿Y ahora? Pregunté con la mirada vacía. Ahora. Eres libre. Libre. ¿Libre? No. No lo era. Nunca lo estuve. Me encadenaron al dolor. Me lavaron la mente con promesas de respeto, de justicia, de valor. Pero lo que obtuve fue vacío. Oscuridad. Soledad absoluta. Caminé hasta el baño. Me miré al espejo. El reflejo no era el mío. Era el de un monstruo. Un demonio con forma de padre. Un cobarde con rostro de empresario. Tomé el cuchillo. Me lo acerqué al cuello. Pero no lo hice. Porque morir habría sido un descanso que no merezco. Apagué las luces. Me senté en el suelo, junto al cuerpo de mi hijo. Cerré los ojos. Y ahí me quedé. No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces. Días. Semanas. Años. Tal vez ninguno. Solo sé que escucho voces en las noches. Voces pequeñas. Voces que me llaman desde la vecindad que ya no existe. Señor Barriga. Págueme la renta. Papito. Y yo solo respondo con llanto. Porque el último cobro lo hice yo. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que...